a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de La Verdad de la Biblia. Seguimos con esta serie de la apostasía, interesantísima, espero que para algunos no, y reveladora para otros. Y bueno, pues hoy vamos a meternos a un nuevo tema. Vamos a seguir hablando de la apostasía y vamos a terminar con las menciones que hace Jesús acerca de esta posibilidad, ¿vale? Hasta ahora hemos analizado con profundidad dos ocasiones donde la posibilidad de la apostasía es expuesta por Jesús. Ahora vamos a pasar a otros lugares donde este tipo de idea sigue estando presente. Esto es el acto de apostasía, al estar relacionado también con las palabras de Jesús, lo que él dice, ¿no? Primeramente vamos a empezar con el caso del Padre Nuestro, esta oración enseñanza que nos dejó Jesús como ejemplo de cómo tenemos que dirigirnos nuestras oraciones al Señor, ¿no? Y bueno, la oración enseñada por Jesús la encontramos en dos lugares de la Biblia. Primeramente, de manera más extensa en Mateo 6, 5 al 15, que es lo que vamos a ver hoy, y después de una manera más breve en Lucas 11, versículo 1, versículo 4. Y aunque nos podemos quedar mucho tiempo aquí analizando cada versículo y viendo cada cosa que dice, porque también tiene alusiones al Antiguo Testamento y es súper interesante, vamos a leerlo y vamos a centrarnos en el tema en cuestión de hoy, que es este tema de la apostasía. El versículo 5 dice lo siguiente: y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es aquí en el versículo 15 donde tenemos que hacer una pausa y analizar las palabras que se han dicho. Se puede apreciar que se habla del perdón a los demás y cómo de no hacer esto, nuestro Padre no perdonará nuestras ofensas. Este tipo de declaración es muy explícita y, como siempre decimos, no se puede tomar a la ligera. Es aquí cuando pasamos ahora al análisis exegético de lo que hemos leído. Primeramente vamos a centrarnos en el objeto de esta declaración de Jesús. Como se puede apreciar, se está hablando de personas o a personas cuyo Padre es Dios. Esto lo vemos cuando dice: tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahora bien, si la cita de Lucas está haciendo referencia a la misma ocasión que Mateo, podría referirse a otra ocasión donde unas palabras similares se repitieran, por ejemplo, ¿no? Pues se puede apreciar cómo la audiencia son los discípulos de Jesús. Esto lo podéis ver en el versículo 1 del capítulo 11, cuando dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Así que el contexto vemos cómo habla a los discípulos, ¿vale? Sea como fuere, se puede valorar que la declaración de vuestro Padre se refiere a personas que son hijos de Dios. Y no vamos a pasar mucho tiempo en demostrar que aquellos que son llamados hijos de Dios son aquellos que han sido regenerados. Podéis verlo en Juan 1:12, Romanos 8:16, Filipenses 2:15, 1 de Juan 3:1 y muchos más. No vamos a pasar tiempo en esto, creo que es bastante obvio, ¿no? E incluso en la época de Jesús, aquellos que servían a Dios y que eran hijos de Dios, ¿no? Y que aceptaron evidentemente al Mesías. De hecho, cabe remarcar que Jesús no tenía ningún tipo de reparo en proclamar si el padre de alguien no era el celestial. Recordemos cuando dice en Juan 8:42: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Y en el versículo 44: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Por lo tanto, vemos cómo existe una conexión soteriológica con esta relación que existe entre las personas y el Padre, vuestro Padre, ¿vale? Estamos viendo aquí cómo evidentemente esta oración, enseñanza, es dada a sus discípulos o a nosotros hoy en día, y cómo existe esta conexión padre e hijo, ¿vale? Entre nosotros como hijos de Dios. Aparte de esta conexión con tintes soteriológicos de salvación, para los que no conozcan esta palabra, se puede apreciar la condicionalidad
en las palabras de Jesús en los versículos 14 y 15, cuando dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis, aquí está la condición, a los hombres sus ofensas, tampoco, consecuencia, vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí hay mucho jugo en estas palabras, ¿no? Una lectura inicial de esta condición indicaría que al no perdonar las ofensas de los demás que nos han hecho, esto finalizaría en una negativa por parte del Padre de perdonar nuestras ofensas. Como expresa Craig Kinner, la traducción es mía, Jesús concluye sus palabras sobre la oración volviendo a la advertencia implícita en el versículo 12. El día del juicio pertenece solo a Dios y cuando asumimos sus únicas prerrogativas, incidimos idolátricamente en su deidad, por lo que merecemos el juicio para nosotros. Ahora bien, ¿qué implicaría este no perdón por parte del Padre? Esto es lo más importante, ¿no? Es aquí cuando vamos a empezar a ver esta noción de apostasía. Quizá no de una manera explícita, en el sentido de una persona negando la fe en Dios directamente, como hemos visto en otros versículos, pero recordemos que la fe no solamente significa conocimiento mental de la realidad de la existencia de Dios. Recordemos lo que dice Santiago en Santiago 2:19, cómo los demonios creen y tiemblan, sino también demostrar esta fidelidad que tenemos a Dios, como vimos en Juan 14:15 al 31, por ejemplo. Por lo tanto, una demostración derivada de fidelidad que tenemos a Dios sería la de perdonar a nuestros enemigos. Y bien, una nota muy importante que tenemos que recordar. Es importante tener en cuenta que esto no implica que si no hemos perdonado a personas que nos han hecho mal, estemos ahora todos fuera del cuerpo de Cristo. La razón es porque el Señor trabaja en los corazones de las personas. Aquellas humildes de espíritu, el Señor les va a redarguir de pecado para que puedan perdonar. Sin embargo, lo que se puede sacar de las palabras de Jesús es que una persona que tenga falta de perdón continua toda su vida tendrá consecuencias finales, ¿vale? Es por esta razón que las palabras de Jesús son de suma importancia y nos indican otra condición por la cual tenemos que someternos a Dios, ser más como Él y demostrar nuestra fe en Él haciendo lo que nos ha mandado. Con la ayuda del Espíritu Santo y con un corazón sometido a Dios, no existiría ningún problema para perdonar a los que nos han hecho mal. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Como expresa David Abernathy, perdonar a otros no merece recompensa, ni el perdón de Dios es causado por perdonar a otros. Nuestro perdón a otros surge de que ya hemos sido perdonados. Si bien el perdón como la salvación es un don, sí tiene condiciones en el sentido de que solo aquellos que perdonan serán perdonados. Perdonar a otros por sus ofensas es una condición necesaria para recibir el perdón, aunque no es suficiente. No es que el acto de perdonar merezca una recompensa eterna, más bien ese acto es evidencia de que la gracia de Dios está obrando en las personas que perdona y esa misma gracia también le dará el perdón a su debido tiempo. Perdonar a los demás no gana ni amerita ser perdonado, pero es la actitud que hace posible el ser perdonado. No es posible que aquellos que han sido perdonados no extiendan también el perdón. Vale, esta traducción es mía del comentario original. Y ahora vamos a ver qué implica el perdón del Padre, que son las palabras que estamos viendo aquí, que el Padre nos perdona y cómo no nos va a perdonar si no perdonamos a los demás. El perdón proveniente del Padre es algo que evidentemente es de suma importancia para todos. Cuando hacemos un análisis de la palabra utilizada por perdón, que es afiemi en el Nuevo Testamento, podemos apreciar la importancia de este perdón. Comenzaremos por los evangelios para luego extender la búsqueda de esta palabra en el resto del Nuevo Testamento. La palabra afiemi se puede traducir como perdonar, despedir, partir, dejar un lugar, rechazar y otras. Aquí veis la palabra afiemi en estos versículos que estamos viendo aquí. Lo veis en 4 ocasiones. En el Evangelio de Mateo, donde encontramos esta oración, cuando afiemi, este perdón, está relacionado con perdonar, se puede apreciar las ramificaciones de esta palabra. Por ejemplo, cuando Jesús sana a un paralítico, en Mateo 9, le dice lo siguiente en el versículo 2: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Esta palabra es afiemi en griego, ¿vale? La que vemos aquí también en el versículo 14 y 15 que estamos viendo hoy, del famoso Padre Nuestro. En Mateo 12:32, cuando Jesús habla del pecado imperdonable, dice lo siguiente: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. La misma palabra que estamos viendo también en el Padre Nuestro. Como se puede apreciar, el perdón que se habla tiene que ver con nociones soteriológicas. Y es importante poder apreciar cómo las implicaciones de estas palabras aquí son iguales que en el Padre Nuestro. Sin embargo, por alguna razón, la condición en el Padre Nuestro no es tomada con la misma seriedad que la condición de la blasfemia
del Espíritu Santo. Os dejo esto para que lo penséis, es importante tenerlo en cuenta como a veces tomamos en cuenta algunas cosas y otras no. Misma condición del perdón, etcétera. ¿Vale? Es por esto que se hace insistencia en el perdonar a los demás, en esta parábola y en otras partes de la Biblia, evidentemente. Este tipo de principio por el cual los hijos de Dios demuestran su amor y fidelidad a Dios se ve reflejado en el perdón a los demás. En Mateo 18 se nos narra cuando Pedro le pregunta a Jesús que cuántas veces tiene que perdonar al hermano que pecare en contra de él. Y Jesús le responde, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Como dice Morris León en su comentario, traducción es mía, esto por supuesto no es aconsejar un ensayo de aritmética para que la ofensa 78 no tenga que ser perdonada. Es una forma de decir que para los seguidores de Jesús el perdón debe ser ilimitado. Para ellos el perdón es una forma de vida. Teniendo en cuenta lo que se les ha perdonado, no pueden negar el perdón a ninguno de los que pecan en contra de ellos. De hecho, justo después, Jesús relata la parábola de los dos deudores en Mateo 18, 24 al 35, como tenéis ahí en pantalla, donde se nos explica que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, versículo 23, y como uno que le debía 10.000 talentos, al no podérselos pagar, el rey, quiso venderle a él, a toda su familia y a todo lo que tenía como pago de la deuda. Esto lo podéis ver en el versículo 24 y en el versículo 25. El siervo se postró y suplicó al rey que tuviera paciencia y que él se lo pagaría todo. A lo que el rey, movido en misericordia, le perdonó la deuda. Esto lo podéis ver en el versículo 26 al 27. Sin embargo, ¿qué pasa después? Pues que este siervo, que fue perdonado por el rey, que recordemos, todo esto es una parábola que refleja una semejanza con el reino de Dios, por eso dice Jesús esto al principio, tenía un consiervo, versículo 28, que le debía 100 denarios. Este último, ante el constante acoso del siervo recién perdonado por el rey para que le devolviese su dinero, también le rogaba con paciencia, lo mismo que le ocurrió al siervo con su señor, ¿no? Sin embargo, este siervo, que fue perdonado por el Señor, pues echó a la cárcel a esta persona hasta que le pagaré todo lo que le debía. Esto lo podéis ver en el versículo 30. El Señor, el que primero perdonó a este siervo, siendo avisado por los otros consiervos, llamó al siervo que le había sido perdonado, pero que no hizo lo mismo con su consiervo, y le dijo lo siguiente en el versículo 32 al 34, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Después de esto, Jesús concluye con unas palabras muy parecidas a las que vemos en el Padre Nuestro. Esto lo podéis ver en el versículo 35 cuando dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Muy parecido a lo que hemos visto en el Padre Nuestro. En esta parábola se puede apreciar cómo existe esta conexión sobre la posibilidad que una persona que había sido perdonada por el Padre, este último revertiera ese perdón en virtud de las acciones despiadadas y carentes de misericordia de estas personas que habían sido perdonadas por el Padre. En el Evangelio de Marcos, por ejemplo, vemos otro lugar donde se vuelve a mencionar la importancia del perdonar a los demás. En el capítulo 11 se nos narra la ocasión cuando los discípulos se percataron que la higuera se había secado. Después de que Jesús les dijera de tener fe en Dios y las ramificaciones de la fe, en el versículo 22 a 24, les dice lo siguiente en el versículo 25 al 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Nuevamente se puede apreciar este principio condicional que denota una fe verdadera en Dios. Recordamos que al ser representantes de Cristo tenemos que andar como él anduvo, lo que vimos la semana pasada en 1 Juan 2:6, que a su vez representaba como Jesús amaba al Padre y representaba también al Padre como vimos en Juan 15:10. Vamos a pasar a otro ejemplo. En Lucas 7 nos encontramos ante una ocasión donde el perdón de pecados tiene también tintes soteriológicos como los que hemos visto hasta ahora. En este caso lo vemos con la mujer pecadora que ungió con perfume los pies de Jesús, que los besaba y los regaba con lágrimas, como podéis ver en el versículo 37 y 38. Cuando Simón, el fariseo, que había convidado a Jesús, dijo para sí mismo que Jesús no debería de ser un profeta, porque si no conocería que se trata de una persona que era pecadora, de una mujer pecadora, en el versículo 39, Jesús, que conocía los pensamientos, le dijo y le puso un ejemplo con dos deudores y cómo el acreedor les perdonó a ambos, aunque la deuda era 10 veces superior de uno al otro. Ante la pregunta de quién amaría más al acreedor, Simón le respondió, pienso que aquel a quien más perdonó. Ante esto Jesús le dijo, rectamente has juzgado.
Después de decir esto, Jesús le mostró la diferencia del amor mostrado por él y por la pecadora. Mientras que éste no le ofreció agua para sus pies, no le dio un beso, no le ungió su cabeza con aceite, la pecadora sí que lo hizo. Ante esta reacción de la mujer, Jesús lo dijo, puedes verlo en los versículos finales, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. La misma palabra que estamos viendo aquí sobre el perdón de los pecados, para luego concluir con tu fe te ha salvado, ve en paz. En esta situación se puede apreciar una vez más las ramificaciones del perdón de Dios, como algo que tiene relaciones soteriológicas. Los perdonados lo son por el Padre y estos son sus hijos. Importantísimo tener y comprender esta noción. Y ahora es cuando pasamos a ver esta palabra fiemi, esta palabra de perdón, en otros ejemplos del resto del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 1 Juan 2:12, Juan, escribiendo a cristianos, les dice lo siguiente: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Perdón de pecados, nociones o tintes soteriológicos otra vez. También lo podemos ver en el capítulo 1:9 de la misma carta. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar a fiemi nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Seguimos con ese tipo de connotaciones soteriológicas. En Santiago 5:15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Seguimos con este tipo de noción. Se puede apreciar, por lo tanto, esta conexión entre el perdón de los pecados con personas que son salvas. Alguno podría indicar que en esta sección se habla del perdón de los pecados al arrepentirse y convertirse a Cristo. Pero sea como fuere, el perdón de los pecados es una indicación de estar en relación con Dios. Esta relación hijo-padre, que es lo que estamos haciendo énfasis. Las condiciones que vemos en las palabras de Jesús en el Padre Nuestro, si no perdonáis a los que os ofenden, tampoco vuestro Padre os perdonará, por lo tanto indicaría este tipo de posible ruptura generada por la desobediencia deliberada a Dios, que en sí se trata de un acto periférico de apostasía, ¿vale? Por eso vamos a pasar ahora a las ofensas perdonadas por Dios. ¿Qué implica esto? En las palabras de Jesús vemos cómo existe esta condición basada en el perdón que hemos analizado proveniente del Padre a sus hijos. Ahora bien, recordemos que este perdón es causado por nuestras ofensas. El Señor nos perdona nuestras ofensas. Como se puede apreciar, ahora nosotros tenemos que perdonar las ofensas que nos hacen los demás. Por eso decía, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas o si no perdonáis, ¿no? Y como el condicional está basado en el previo perdón de vuestro Padre. Así que vuestro Padre, relación Padre-Hijo y perdón que han sido perdonados. Este perdón de nuestro Padre, este previo perdón del que se habla, está relacionado con este pecado que nos separaba de Dios antes de ser salvos. La palabra que se utiliza como ofensa, que nosotros tenemos que perdonar a los demás porque hemos sido perdonados por estas ofensas por Dios, es paraptoma, que significa pecado, falta, delito u ofensa. Esta palabra aparece un total de 23 veces en el Nuevo Testamento y es utilizada por Pablo en un total de 16 ocasiones, que es casi un 70% de las veces. En Efesios 2:1, por ejemplo, Pablo habla de cómo Dios nos dio vida, regeneración, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La palabra delitos es la palabra paraptoma que estamos viendo aquí, lo cual indica que este perdón de delitos u ofensas se trata de un perdón o de un acto que ocurre a personas que están en el cuerpo de Cristo. En otras palabras, tienen este sentido soteriológico. Algo muy parecido lo vemos en las palabras que nos dice Pablo en Colosenses 2:13, cuando dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Aquí la palabra pecados es la misma palabra que viene traducida como ofensa, que tenemos que perdonar porque hemos sido perdonados en el Padre Nuestro. ¿Vale? Así que podemos ver esta conexión de esta ofensa y este perdón de Dios con sentido soteriológico que ocurre a hijos suyos, evidentemente, por eso habla de vuestro Padre. En Efesios 1:7, hablando de los hijos de Dios siendo predestinados a ser adoptados hijos suyos, importante ese tipo de sentido, y cómo son hechos aceptos en el amado, se nos dice que tuvimos esta redención por su sangre y perdón de pecados según las riquezas de su gracia, cuando dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La palabra para pecado aquí es paraptoma, otra vez, indicando otra vez ese tipo de acto que tiene connotaciones soteriológicas. Hemos sido perdonados nuestras ofensas por parte de Dios. Estas ofensas tienen este sentido soteriológico que estamos viendo aquí. Este sentimiento también lo vuelve a compartir Pablo en el capítulo 2, cuando en el versículo 5 dice lo siguiente, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con él,
por gracia sois salvos. Estamos muertos en nuestros pecados. Estas son las ofensas que luego son perdonadas por el Señor a aquellos que están en Cristo, cuando recibimos al Señor en nuestra vida, cuando nos arrepentimos, etcétera, ¿verdad? Así que vemos cómo existe este paraptogma, esta ofensa, que han sido perdonadas por el Padre. La intención que estamos haciendo aquí con este análisis de este tipo de palabras es como la palabra de las ofensas que nos ha perdonado el Padre tiene que ver con este perdón que tiene implicaciones soteriológicas para ver la condición que viene después, si no perdonamos a los demás. Esto es importante. En Romanos 4:25, Pablo nos dice que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones, cuando dice lo siguiente, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Estas transgresiones es la misma palabra paraptogma, ¿vale? Así que seguimos viendo este tipo de ofensa ante Dios, esta palabra transgresión, que en algunas ocasiones se traduce como pecado y en otras como ofensa, es la misma que vemos en el Padre Nuestro, la cual nos explica a Jesús que nosotros hemos sido perdonados de estas ofensas, las cuales, estas ofensas, Jesús nos explica que hemos sido perdonados por el Padre, en el Padre Nuestro, ¿no? Por eso llegamos a la conclusión del Padre Nuestro. Una vez analizado todo este tipo de palabras que se utilizan y estas condiciones, pues se puede apreciar este tipo de concepto claro por el cual las palabras de Jesús están enfocadas a personas que son salvas. Inicialmente esto lo vemos en cómo se les identifica como hijos de Dios al decir vuestro Padre. Después, el significado de las ofensas perdonadas por Dios solo puede indicar qué personas han recibido el perdón de Dios y por consiguiente indicaría, sin lugar a dudas, que estas personas han sido compradas por Cristo. Ahora bien, las palabras de Jesús vienen con una condición que hace referencia a cómo debemos de actuar nosotros con los demás. De la misma manera que hemos recibido el perdón de Dios, como representantes de Dios o de Cristo, como fieles siervos suyos, tenemos que demostrar el mismo perdón a los demás. Como dice John Nolan, la traducción es mía, esto no quiere decir que la fuente de toda nuestra comprensión del perdón no esté en la misericordia de Dios, se le llama Padre, sino que la falta de perdón cierra la puerta al perdón continuo. Recordemos que las ofensas que nosotros podamos recibir son cuantitativa y cualitativamente infinitamente inferiores a las que Dios ha recibido y recibe constantemente. Por lo tanto, si una persona que ha sido perdonada por Dios no perdona a los demás, entonces el perdón de Dios le será revocado. Y una vez que hemos terminado con el Padre Nuestro, donde creo que existe esta condición clara para permanecer, ¿no? Evidentemente, ahora vamos a ver a otros dichos de Jesús. Vamos a hacerlo de una manera breve y vamos a ver pues, cómo existe esta posibilidad directa o indirecta de la apostasía. Vamos a empezar con el caso de Mateo 24:24. En Mateo 24:24, cuando Jesús habla de las señales del fin de los tiempos y expresa lo duro que será este tiempo, termina con las siguientes palabras: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Como se puede apreciar en las palabras de Jesús, existe la posibilidad que los escogidos, que se trata de una descripción de personas que han sido salvas, puedan ser engañados por estos falsos cristos y profetas. Es por esta razón que en el versículo 22 se nos dice que si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero que a causa de los escogidos estos serán acortados. Las palabras de Jesús, aunque no tienen por qué ser conclusivas, abren la puerta a un posible engaño por parte de falsos profetas y cristos, y este engaño en consecuencia incurre en este acto de apostasía al abandonar la fe verdadera por una que es contraria a la de Dios. Aunque algunos dicen que las palabras si fuere posible implican una imposibilidad, este argumento realmente es débil y difícil de sostener. Por ejemplo, esta misma expresión, que en griego es eundunaton, como puedes ver en pantalla, aparece en Mateo 26:39 y en Marcos 14:35 cuando Jesús se encuentra en el Getsemaní. La cita de Mateo, por ejemplo, dice lo siguiente: yendo un poco adelante se postró sobre su rostro llorando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ya tienes puesto el interlineal, pero os pongo abajo el griego seguido para que veáis cómo es la expresión eidinaton, que es la expresión si es posible. Aunque es verdad que algunos podrían decir que esto no se tratase de una posibilidad, porque el acto de la cruz iba a ocurrir, esto no implica que la expresión eidinaton, o si es posible, no indicase que fuera una posibilidad. Lo que se nos quiere dar a entender, como expresa Leon Morris, la traducción es mía, es que Jesús no busca imponer su voluntad al Padre, no sea como yo quiero, sino aceptar la voluntad del Padre, sino como tú. De hecho, en las otras tres ocasiones donde encontramos esta expresión, sin contar con Marcos 13:22, el homólogo de Mateo 24:24 que estamos viendo aquí, se puede ver como siempre se trata de una opción. Aquí puedes ver los versículos y abajo subrayado el griego
la expresión que estamos viendo aquí. Por ejemplo, en Hechos 20:16, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Como podéis ver aquí, si le fuese posible, es una posibilidad abierta, ¿vale? No significa imposibilidad. Lo mismo en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Defender que si es posible aquí, o esta expresión en griego que vemos también aquí en Mateo 24:24, fuese una imposibilidad, entonces aquí estaría hablando Pablo que es imposible de estar en paz con los demás. Y en Gálatas 4:15, donde pues está esta satisfacción que experimentabais, porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Que se puede ver otra vez esta posibilidad. Aquí lo que se está dando a entender es que si hubiese habido la posibilidad de dar los ojos, lo hubiesen hecho, ¿vale? Para que entendamos esto. Por lo tanto, se puede entrever en las palabras de Jesús esta posibilidad de apostasía cometida por escogidos que sean, en este caso, engañados por estos falsos cristos o estos falsos profetas. Cristo se refiere a falsos mesías, ¿no? Ahora bien, esto no cerraría la posibilidad de que podría también tratarse de un engaño temporal y no total. También tenemos que tener esto en cuenta, ¿vale? Sin embargo, cabe remarcar las palabras que dice en el versículo 13 del mismo capítulo, cuando dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esto es una indicación muy importante que veremos cómo se vuelve a repetir en el capítulo 10 del mismo libro y también en Marcos 13:13, y que analizaremos a continuación en el caso de Mateo 10:22. Mateo 10:16 al 25, como podéis ver en pantalla, Jesús habla de las persecuciones venideras para sus seguidores. Aparte de expresar cómo los seguidores de Cristo serían y seremos aborrecidos por la sociedad, incluyendo familiares, como veis en el versículo 21, y de cómo no tenían que preocuparse por qué decir cuando sean presentados ante gobernantes y reyes a causa del nombre de Cristo, puesto que el Espíritu Santo hablaría por ellos, como podéis ver en el versículo 19 y 20. Interesante para los cesacionistas, que implicaría que el Espíritu Santo hablase por nosotros. Se trata de profecía, habría que guardarla en la Biblia o no. Importante tener esto en cuenta. En el versículo 22 hace una declaración muy significante cuando dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Antes de entrar más en este tema en cuestión, es necesario apreciar el vínculo que se hace con el nombre de Jesús y la persecución. Esto nos hace recordar a las palabras que vimos de Jesús en la parábola del sembrador, donde las persecuciones eran atribuidas a causa de la palabra. Recordemos al que fue sembrado en pedregales, ¿no? Como estuvimos también hablando de esto intensivamente, que si no habéis visto el vídeo recomiendo ir a verlo, porque también vemos un análisis de palabras en el que podemos ver cómo este tipo de tribulaciones a causa de la palabra es siempre tribulaciones que vienen a personas que son creyentes, a personas que están en el cuerpo de Cristo. Volviendo al tema en cuestión, es importante remarcar cómo la palabra utilizada para perseverar es el verbo upomeno o jupomeno, como lo pronunciéis, que significa resistir, continuar, mantenerse firme, aguantar, etc. Esta forma verbal viene derivada de meno, como la otra palabra que vimos en la parábola del sembrador, hipomone, cuando hablaba, recordemos, de la condición de dar frutos con perseverancia. Lo vimos también la semana pasada. Se puede apreciar en esta palabra utilizada por Jesús en Mateo esta contingencia en la permanencia hasta el final. La forma verbal hupomeno o upomeno se utiliza un total de 17 veces en el Nuevo Testamento y es remarcable cómo se utiliza en muchas ocasiones, uno con relación a las pruebas y tribulaciones de las personas que están en el cuerpo de Cristo, y o dos con tintes contingentes. Esto lo vemos, por ejemplo, en Hebreos 12:7, cuando dice: si soportáis, esta palabra que vemos aquí, upomeno, la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Vemos cómo soportar estas disciplinas de permanencia implica que somos hijos de Dios, ¿vale? Esto también lo podemos apreciar en las palabras del mismo autor en Hebreos 10:32, cuando decía: pero traed a las memorias los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, recordamos todo esto que también vimos con mucha diligencia, sostuvisteis, esta palabra upomeno, gran combate de padecimientos, este tipo de cosa que le pasa a personas que son cristianas, ¿no? Otro ejemplo de contingencia en este tipo de perseverancia lo vemos en las palabras de Pablo en 2 de Timoteo 2:12, cuando dice: si sufrimos, también reinaremos con él; si le negaremos, importante esto, él también nos negará. Se puede observar la contingencia en las palabras de Pablo, que armonizan a la perfección con las palabras de Jesús y las otras citas que hemos visto anteriormente. Una vez más, no estamos hablando de que el sufrir o que el permanecer en Cristo sea una obra, sino un resultado de nuestra fe en Cristo, que produce obras y frutos dignos de arrepentimiento. Algunos, por ejemplo, profesan que las palabras aquí implican que este tipo de personas a las que se hace referencia, que van a perseverar hasta el fin, no se trata de todas las personas de la humanidad, sino del grupo que esté presente en aquellos tiempos, ¿vale? Se trata de un texto descriptivo, básicamente. Aunque no existe realmente unanimidad con este tipo de interpretación,
La finalidad lógica sería la misma y podría aplicarse a todo el mundo en consecuencia. Esto es que si este ejemplo fuera solo para las personas que estuvieran presentes en estos últimos momentos, el principio de contingencia seguiría vigente. En otras palabras, estas personas tendrían que permanecer fieles a Dios hasta el fin y no cometer este acto de apostasía. Ahora bien, existe también la interpretación que implica que aquellas personas que permanecen hasta el fin es porque realmente han tenido una fe verdadera. Sin embargo, después de analizar todas las advertencias de la posibilidad de la apostasía a los creyentes, este tipo de interpretación queda debilitada seriamente. Además de esto, si esto implicase que los que permanecen hasta el fin, estos son los que realmente son salvos, no habría hecho falta expresarlo de tal manera. Se podría haber expresado diciendo que solo los que profesan una fe verdadera permanecerían hasta el fin. Pero vemos cómo se expresa de una manera diferente con contingencia en las palabras, ¿no? Como dice David F. Burt en su comentario sobre Mateo, un comentario que he descubierto en español, dice: ante la oposición de sus familiares y el antagonismo de todos, el discípulo solo tiene dos opciones: perseverar o apostatar, seguir adelante luchando a favor del rey o de poner las armas y volver atrás. Pero debes saber que si vuelve atrás no será salvo. La salvación es para los que perseveran, los que son fieles al Señor hasta el fin, es decir, si es necesario, hasta la muerte. Por lo tanto, en las palabras de Jesús, en estos lugares de la Biblia, se puede apreciar el sentimiento que se hace sobre la perseverancia del cristiano, una idea que ya hemos visto enfatizada por Jesús en otras ocasiones y también subrayada por otros escritores bíblicos, como hemos visto y veremos a continuación. Vamos a ver otro caso más ahora. Vamos a ver el caso de Mateo 25:18. En la parábola de los talentos, que podéis ver en pantalla, 25:14 al 30, también se puede apreciar un sentimiento parecido sobre el acto de la apostasía. Aunque quizá no se trate tampoco de un ejemplo concluyente, es verdad que tiene ciertos rasgos que pueden evocar esta posibilidad de apostasía que estamos viendo en este estudio. En esta parábola, Jesús nos explica cómo el reino de Dios es como el de un hombre que se fue lejos y entregó a sus siervos sus bienes, en el versículo 14. Repartió los talentos de diferente forma, conforme a su capacidad, versículo 15, y después se fue. Cuando el Señor volvió, hizo cuentas con ellos y se dio cuenta que los resultados eran favorables para el que había recibido 5 y 2 talentos, puesto que ellos habían producido beneficios. Esto lo puedes ver en el versículo 16 al 17, en el 20 y en el 22. A estos el Señor les bendijo diciendo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Importante ver que la palabra utilizada como siervo fiel es pistos, como podéis ver en pantalla ahí, que denota esta fidelidad de la persona, que implica perseverancia. Sin embargo, la persona que recibe un talento lo escondió debajo de la tierra, en el versículo 18 lo podéis ver, con la explicación que al saber que el Señor era un hombre duro, tuvo miedo y lo escondió para devolvérselo después, versículos 24 al 25. La respuesta de su Señor fue contundente. Le dijo: siervo malo y negligente. Le dijo que tenía que haber dado el dinero por lo menos a los banqueros para recibir al menos el interés. Y la resolución del Señor fue la de darle el talento de este siervo al que tenía 10 talentos, como podéis ver en el versículo de 28, diciendo: al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Para luego concluir con estas palabras al siervo inútil: y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola tiene motivos importantes a los que son necesarios prestarle atención, ¿vale? Así que prestemos atención ahora. Aunque ya hemos dejado claro la importancia de las parábolas y la verdad que van detrás de ellas, existen personas que piensan que este tipo de dichos no expone la posibilidad de la apostasía. Sin embargo, es cierto que existen ciertas ideas que son cuanto menos llamativas. Primeramente, el hecho que se haga esta identificación de siervos, doulos o esclavos, ¿no? Y el señor curios o quirios, donde de por sí indica este vínculo entre las dos partes, parte del Señor y la parte del siervo. Aunque entendemos que se trata de una parábola, es significante este primer detalle. Aparte de esto, parece que en esta parábola, como en la de las minas, se hace más énfasis en la producción de los dones dados por Dios. Esto primeramente recuerda a la alegoría o la parábola de la vid que vimos anteriormente, la vid verdadera. Los que son fieles al llamado de su Señor permanecen, son limpiados y producen más fruto. Sin embargo, aquellos que no dan fruto, el que guarda el talento, por ejemplo, en este caso, estos serán cortados por el Padre. Por eso dice: al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Es posible, por lo tanto, entender esta parábola no solamente con fines soteriológicos de salvación para los fieles, entra en el gozo de tu Señor, ¿no? Pero también con fines de perdición. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Para personas que habían recibido estos dones, como se ve claramente ahí, que tenían esta relación con el Señor siervo, y por lo tanto, otra advertencia que se puede ver aquí sobre la apostasía.
Argumentar que el siervo aquí no se refiere a una persona perteneciente a la casa del Señor y por lo tanto que se pudiera aplicar esta parábola a gente no creyente sería sacar todo fuera de contexto. Primeramente porque no se hace una asociación en la Biblia de la palabra doulos con persona y curios con Señor que no tengan una relación entre ellos, como estamos viendo este vínculo. Segundo, de las 30 ocasiones que doulos aparece en el libro de Mateo, por ejemplo, no existe ninguna donde el vínculo siervo-señor represente un atisbo de desvinculación entre las partes. Siempre es un siervo y siempre es un señor. De hecho, el mismo Jesús, en el capítulo 10 de Mateo, enfatiza en esta vinculación cuando dice en el versículo 24, el discípulo no es más que su maestro, y la dice, ni el siervo doulos más que su señor. ¿Vale? Sigue habiendo este vínculo. Es por este tipo de razones, junto con la de los dones gratuitos y generosos dados por el Señor a sus siervos o sus esclavos, como queráis traducirlos, también depende del contexto, que se puede apreciar que las palabras de Jesús irían dirigidas a este tipo de grupo de personas que están en relación con el Padre y que son echados de esta relación por causa de la apostasía o por no producir fruto. Como hemos mencionado anteriormente, la condena recibida por el Señor al siervo no sería directamente por apostasía, puesto que en este caso estaría relacionada con el no dar fruto, como estamos viendo aquí ahora mismo, ¿no? Sin embargo, este tipo de actitud del siervo vendría derivada de un acto de apostasía indirecta al no producir fruto y por lo tanto no demostrar fidelidad y gratitud ante la generosidad del Señor a darles este tipo de dones y de talentos inmerecidos por la gracia, ¿no? Este tipo de apostasía indirecta sería aquella que simplemente abandona al Señor y es indiferente al Señor. Vamos a ver ahora el caso de Mateo 24, 45 al 51. Vamos a ver estos ya de manera más rápida. Un sentimiento parecido al que estamos viendo se puede ver en las palabras de Jesús en Mateo 24, cuando habla sobre la venida del Hijo del Hombre. Recordemos que también habla en Marcos 13, curiosamente lo mismo, ¿no? Entre las señales de este fin de los tiempos y de su segunda venida, Jesús insta a sus discípulos a velar porque no sabían a qué hora iba a venir su Señor, en el versículo 42. Y como de la misma manera que el padre de familia, si supiera a la hora que el ladrón vendría, velaría para no dejar minar su casa, entonces ellos deberían de estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensarían. Una pequeña nota, si alguno dijera que este ejemplo de cómo no tenemos que tomar las parábolas más que como meros ejemplos, puesto que aquí no se puede comparar a Jesús con un ladrón, había primeramente que entender una cosa muy importante. La comparativa con el ladrón no es en la malicia del ladrón ni la intencionalidad del ladrón, sino la comparativa es con la inesperada visita, ¿vale? Es por esta razón que esta expresión es tomada por Pablo y por Pedro cuando hablan de la segunda venida de Jesús en 1 de Tesalonicenses 5:2 y 2 de Pedro 3:10. Volvemos donde estamos. Después de estas palabras de advertencias de velar, Jesús pone el ejemplo del siervo, o doulos en este caso, el cual puso su señor, curios, sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo y cómo éste se queda velando para cuando su señor venga. En el versículo 46 puedes verlo. Cuando el señor vuelva y le haya haciendo como le mando, él lo pondrá sobre todos sus bienes. Importante notar otra vez la palabra utilizada como siervo fiel, que en esta ocasión es también pistos, que es lo que hemos visto anteriormente, utilizada en Mateo 25, 21 y 23, en la parábola de los talentos, indicando esta cualidad de fidelidad permanente de los siervos. Sin embargo, como podéis ver, al siervo malo que dijera en su corazón que su señor tarda en venir y actuare mal en consecuencia, no haciendo como el Señor le mandó, el Señor vendrá en el día que no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente diciendo lo siguiente, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas y allí será el lloro y el crujir de dientes. Se puede ver y considerar esta relación siervo-señor junto con también el castigo dado por el Señor al siervo malo. También se puede notar la importancia del mantenerse en las palabras órdenes del Señor como algo que indica contingencia, como hemos podido ver y apreciar en otras partes en las advertencias dadas por Jesús. Aunque algunos podrían decir que aquí se está hablando del fin de los tiempos y hay que tomar estas palabras en este contexto, de hacerlo así, entonces la contingencia seguiría estando vigente y las personas que no permanecen en las palabras del Señor, que no demuestran esta fidelidad, entonces no podrían tener la heredad futura. Recordemos, de cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Así que vemos también este caso aquí de contingencia clara y esta posibilidad de acto de apostasía del siervo. El caso de Lucas 12, 41, 48 es muy remarcable, porque se nos expone también esta parábola. En los versículos 35 al 40, Jesús nos expresa la importancia del estar preparados para cuando Él vuelva de nuevo. Cuando en el versículo 41 Pedro le pregunta que si esta parábola era para ellos o para todos, Jesús vuelve a expresar la parábola del siervo infiel, como puedes ver aquí en pantalla. Sin embargo, en este caso, vemos un detalle más sobre esta parábola que vale la pena enfatizar.
Esto es que Jesús no hace una comparativa entre dos tipos de siervos, como vemos en Mateo 24, el malo y el otro, ¿no? En esta ocasión se trata del mismo siervo y la posibilidad de que este mismo desobedezca las palabras de su Señor. Vamos aquí a leer cuando dice en el versículo 42, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Más si aquel siervo, vamos aquí, habla del mismo, dije en su corazón, mi Señor tarda en venir y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Y la palabra infiel es la palabra apistos, que significa incrédulos o personas no cristianas, que por ejemplo vemos en Apocalipsis 21-28 cuando dice, pero los cobardes e incrédulos, apistos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que vemos aquí este doulos, siervo, esclavo, que si obedecía a su señor, curios, tendría recompensa, pero que si no obedecía, si no mostraba fidelidad, si no mostraba su fe, recibiría este tipo de castigo o pena al no ser fiel al Señor, ¿vale? Son parábolas muy significativas. Y vamos a pasar al último caso, rápidamente, Mateo 5:13. En este lugar, después de las bienaventuranzas, Jesús dice lo siguiente, en el versículo que tenéis en pantalla, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Antes de indagar en el significado de estas palabras, recordemos que en el siguiente versículo Jesús los compara con la luz del mundo, ¿vale? Dirigiéndose a ellos de la misma manera. Sin embargo, en las palabras de Jesús se puede ver cómo habla de contingencia. Y esto se puede apreciar cuando dice, pero si la sal se desvaneciere, que ellos eran la sal de la tierra, ¿con qué será salada? Aquí se puede valorar este sentimiento por el cual la sal del mundo, aquella que se sazona la tierra, se puede desvanecer y por lo tanto ser pisada, hollada por los hombres. La palabra traducida por desvanecer es la palabra moraino, que aparte de significar perder su sabor, también indica convertirse en necio. Es la palabra que, por ejemplo, vemos en Romanos 1:22 cuando dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, como podéis ver en pantalla, y en 1 Corintios 1:20 cuando dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Aquí enloquecido es la misma palabra que es aquí, en este caso con la sal del mundo que se desvanece, o en Romanos 1:22 con los que se hicieron necios. En consecuencia, nos encontramos en otro lugar donde Jesús expresa contingencia a las personas que son la luz del mundo, al indicar la posibilidad de que esta sal sea hecha insípida y pisada por los hombres. Así que, como conclusión a los dichos por Jesús, hemos podido ver en esta sección tan grande algunos ejemplos de contingencia expresados por Jesús. Aunque esto no se trata de una lista exclusiva o exhaustiva, sí que demuestra este sentimiento por el cual la persona que apostate de la fe será cortada por el Padre. Desde la parábola o la alegoría de la vid verdadera, la parábola del sembrador, el Padre Nuestro, y las demás parábolas sobre el reino de Dios y la relación siervos-señor, junto con las advertencias, son una demostración de la continuidad de este tipo de posibilidad de la apostasía al que se puede incurrir una vez se encuentran en la vid verdadera, esto es, en el cuerpo de Cristo. Recordemos que esto no es un llamado al legalismo, de igual manera que las palabras de Jesús tampoco es un llamado al legalismo, ¿vale? Tenemos que tener esto en cuenta para que no se acuse a nadie aquí. Es un llamado a permanecer fiel a Cristo. Esta permanencia no se trata de una obra, pero hay obras que se ven reflejadas de la permanencia que tenemos. Después de escuchar los argumentos por el autor de Hebreos y por Jesús, pasaremos la semana que viene a ver a los casos de Pablo, donde veremos también este tipo de noción sobre la posibilidad de cometer apostasía. Así que con esto terminamos el estudio de hoy. Espero que haya sido de bendición. Como siempre os digo, podéis dejar vuestro mensaje, podéis mandarme un email también si queréis, si tenéis algún tipo de pregunta, e intentaré responder lo más rápido posible, ¿vale? Muchas bendiciones, hasta la semana que viene.